Buenas tardes, mi nombre es Angélica Mesa Vega. Esta actividad es la evidencia de aprendizaje, histología y estructura del organismo de la unidad 2. Esta actividad presenta la información más relevante de los 4 principales tejidos de nuestro organismo. Antes que nada, hay que entender que los tejidos son grupos de células diferenciados y especializados que se organizan dependiendo de su función para componer los órganos de nuestro cuerpo. Estos tejidos se integran por células, matriz extracelular y líquido tisular. Los principales tejidos son el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Las características del tejido epitelial es que sus células están unidas entre sí formando láminas. Como lo vemos en esta imagen, todas las láminas están juntas. Tiene muy poca matriz extracelular. También se ordenan en capas únicas o múltiples. No tiene vasos sanguíneos y es un tejido de cubrimiento. Además, sus células se regeneran constantemente. Hay dos tipos de este tejido. Los simples, que se refieren a una sola capa de células, que son estos que están aquí. Todos tienen una capa de células, pero con diferente forma. Y los estratificados, que tienen 2 o más capas de células. Y como lo vemos aquí, pues tienen la misma forma, que es escamoso, cuboidal y columnar. Simplemente las diferencias son sus capas. El tejido epitelial simple escamoso, como ya lo había dicho, tiene una capa única de células planas, por lo que permite el intercambio de sustancias. Puede formar las paredes de los vasos sanguíneos, alvéolos pulmonares, las paredes de las arterias y los vasos, como lo había mencionado, las venas y los glomérulos de los riñones. El tejido epitelial simple cuboidal tiene una capa única de células en forma de cubo y permite la secreción y reabsorción de pequeñas moléculas. Lo podemos encontrar en el interior de los túbulos renales, que son estos de aquí, y glándulas endocrinas, tiroideas, suprarrenales, testículos y ovarios, además del páncreas. El tejido epitelial simple columnar tiene una capa única de células tipo columna, que están alargadas, y funciona en la absorción de nutrientes y producción de moco. Las podemos encontrar aquí en los bronquios, el interior del tubo digestivo y en las trompas de Falopio. El tejido epitelial estratificado escamoso, aquí vemos cómo pues ya tiene más capas, tiene varias capas de células planas, protege frente a la deshidratación, infecciones y abrasión, y lo podemos encontrar en las capas externas de la piel e interior de cavidades corporales, como la boca, como la vagina, el esófago,
la piel. El tejido epitelial cuboidal tiene también varias células tipo cubo. Este tipo de tejido secreta sudor y hormonas. Se pueden encontrar en las glándulas sudoríparas y en los ovarios. El tejido epitelial pseudoestratificado columnar tiene una capa única de células columnares, pero con núcleos escalonados y pueden tener cilios. Secreta e impulsa moco y se pueden encontrar en el tracto respiratorio superior, como en la tráquea o en los bronquios, en la trompa de Eustaquio, en el epitelio olfativo, en las partes de la uretra, faringe y laringe. Sus principales funciones: da protección y revestimiento por medio de la piel, cubre el sistema digestivo, sistema respiratorio, reproductivo y excretor, excreta desechos, absorbe y filtra sustancias, se perciben estímulos que generan sensaciones y sirve como barrera entre el órgano y el exterior. Aquí vemos el ejemplo, el tejido epitelial externo, que es la piel, y que nos protege del exterior, y el tejido epitelial interno, que es lo que nos protege a los órganos. Dentro del tejido epitelial se clasifica el tejido glandular, que se divide en dos: las endocrinas y las exócrinas. Las endocrinas se refieren a todo lo que se libera por medio del torrente sanguíneo, y las exócrinas que se liberan en la superficie. Aquí vemos algunas características de las glándulas exócrinas, que producen o liberan secreciones por medio de conductos a los órganos o al exterior del cuerpo. Aquí vemos, por ejemplo, las glándulas mamarias. Estos son los conductos por donde sale la leche materna. O las glándulas lacrimales, son los conductos donde sale la lágrima. Y bueno, aquí está un poco más cerca. O las glándulas salivales, perdón. Y aquí vemos las glándulas sudoríparas. Este es el conducto donde sale el sudor. Sin embargo, también se puede encontrar en el estómago, en el hígado y en el páncreas. Por ejemplo, en el páncreas secreta el jugo pancreático que se lleva al intestino para ayudar a la digestión. Aquí vemos algunas características de las endocrinas, que son glándulas de secreción interna que producen y segregan hormonas que son liberadas por medio del torrente sanguíneo para regular procesos. Aquí vemos en esta imagen las glándulas endocrinas. Esta número 1 se llama pineal y regula el sueño. Esta glándula que vemos aquí, la número 2, se llama pituitaria y controla la temperatura de nuestro cuerpo. Esta glándula, la número 3, es la glándula tiroidea
que controla la tiroides. Esta, la número 4, es la glándula timo y es la encargada de combatir infecciones por medio de linfocitos T. Aquí el número 5 son las glándulas suprarrenales, que se encargan del estrés y elabora adrenalina. Vemos aquí la número 6, que se trata del páncreas. Y este pues regula el nivel de azúcar en sangre. Y aquí tenemos a las glándulas reproductoras, que son los ovarios, producen estrógeno y progesterona. Y los testículos, que producen testosterona. El siguiente tejido es el tejido conjuntivo o conectivo. Este conecta, separa y sostiene los sistemas de órganos que componen el cuerpo humano. Sus principales características son que sus células están separadas y se unen por medio de la matriz extracelular. Como vemos aquí, esto blanco es la matriz extracelular. Y esto es lo que une a cada célula. También es de tipo fibroso, contiene fibras de colágeno, elastina y reticulina, y su consistencia de la matriz extracelular es variable, puede ser gelatinosa, líquida, flexible o rígida. Su proporción de elementos que lo conforman es variable según el tipo de tejido conectivo. Existen dos tipos de tejido conectivo: el tipo laxo, que se compone de poca matriz extracelular y muchas células con pocas fibras. Aquí lo vemos en la imagen. Aquí miren, estas son las fibras. Y el otro tipo de tejido conectivo se llama denso. Y hay un denso regular, donde sus fibras colágenas son gruesas, dirigidas en una sola dirección, todas de forma horizontal. Y pues estas forman los tendones y ligamentos, como los músculos abdominales, por ejemplo. El denso irregular, donde tiene fibras colágenas distribuidas en varias direcciones, como vemos aquí, hay unas hacia acá, otras hacia acá. Y se encuentra en las cápsulas del hígado, ganglios linfáticos, intestino delgado y dermis. Y está el denso elástico, el cual contiene fibras elásticas gruesas con redes delgadas de fibras reticulares y algunas colágenas en varias direcciones, y se puede encontrar en órganos que sufren contracciones, como la columna vertebral al moverse. Se clasifica en tejidos conectivos con propiedades especiales, como es el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo y el tejido sanguíneo. El tejido conjuntivo especializado adiposo contiene células especializadas llamadas adipocitos, que acumulan lípidos para reservar energía. Además funciona como protección.
Se localiza debajo de la piel, llamada grasa subcutánea, y alrededor de órganos internos, llamados grasa visceral. También se encuentra en la médula ósea y en mamas. Existen dos tipos de tejido adiposo, el unilocular y multilocular. El tejido adiposo unilocular, también llamado blanco, se caracteriza por tener células esféricas grandes y predominan en el adulto. Es el tipo de tejido adiposo que más se encuentra en el cuerpo. En hombres se predomina más este tipo de tejido en la zona visceral y en mujeres lo hace en caderas, glúteos y mamas. En general conforma el 20% del peso corporal en hombres y el 25% en mujeres. Y el tipo de tejido multilocular, también llamado pardo, sus células son pequeñas y poligonales, conforma el 5% total de grasa en el cuerpo y predomina más en la vida fetal. Contienen numerosos mitocondrias con proteínas desacoplantes de tipo UCP1 y gracias a ellas utilizan la grasa para disipar el calor como respuesta al frío exterior. A este proceso se le llama termogénesis. Este tipo de tejido adiposo se almacena en el cuello, en la clavícula, en los riñones, en la región axilar y cervical. Está también el tejido conjuntivo especializado cartilaginoso, que recubre articulaciones e interviene en el crecimiento de los huesos. Sus células son llamadas condrocitos. Existen tres tipos: el hialino, elástico y fibroso. El hialino es cubierto por membrana fibrosa llamada pericondrio. Se encuentra en superficies articulares donde se juntan dos huesos para moverse, en puntos de inserción de extremos ventrales de las costillas, en el esternón. El elástico, donde su proteína principal es la elastina, se encuentran en el oído externo, laringe, trompas de Eustaquio, y el fibroso, este no posee pericondrio y se encuentra en la inserción ósea de los tendones y en discos articulares. Como lo vemos aquí en la imagen, el cartílago articular es el que amortigua y no permite que se rocen estos dos huesos. También está el tejido conjuntivo especializado óseo, que almacena calcio y fósforo, da fuerza y estructura a los huesos. Sus células son osteocitos que se conectan entre sí y protege a los órganos vitales como los órganos del tórax y el abdomen. Son de dos tipos, el compacto y el esponjoso o trabecular. Este se forma de láminas que pueden ocupar la médula ósea y se encargan de brindar resistencia al hueso. Se encuentra dentro del hueso compacto. Y el hueso compacto es un tejido duro, denso y frágil que se encuentra en la capa externa
de los huesos largos, formando la diáfisis. Evita que se rompan o se astillen, ya que forma una capa de revestimiento. Está también el tejido conjuntivo especializado sanguíneo, el cual permite el transporte de diversas sustancias tanto en el exterior como en el interior, y se constituye de células llamadas eritrocitos o glóbulos rojos, leucocitos también llamados blancos, plaquetas también llamados trombocitos, y el plasma sanguíneo, que es la parte líquida de la sangre. Funciona como el transporte de oxígeno y de células. Los eritrocitos y las plaquetas trabajan dentro de los vasos sanguíneos y el corazón. Circula por todo el organismo impulsando por las contracciones del corazón y movimientos corporales. La sangre tiene un color brillante en el interior de las arterias y color rojo oscuro cuando circula por las venas. Otro de los principales tejidos es el tejido muscular. Su principal función es la contracción de las fibras musculares. Transforma energía en movimiento y sintetiza proteínas. Se divide en tejido muscular liso, que se compone de fibras lisas y delgadas, y son músculos involuntarios, que constituyen las paredes de casi todos los órganos excepto el corazón. Se contrae más lento que el músculo estriado y se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos, en conductos glandulares, en vías respiratorias, tubo digestivo, dermis de la piel, cavidad abdominal y pélvica. El tejido muscular también se divide en músculo estriado, en donde se encuentra el músculo esquelético y el músculo cardíaco. El tejido muscular esquelético se compone de células alargadas llamadas fibras musculares, que tienen un aspecto estriado. Estos músculos se unen a los huesos y se mueven al contraerse y relajarse en respuesta a mensajes voluntarios provenientes del sistema nervioso. El músculo cardíaco es una forma especializada de músculo estriado, cuya contracción también es involuntaria. Aquí vemos un ejemplo de los tipos de tejido muscular. Este sería el tejido liso, el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Otro de los tejidos principales del cuerpo es el tejido nervioso, el cual recibe, analiza, genera, transmite y almacena información proveniente tanto del interior del organismo como fuera de este. Este tejido se divide en dos, en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central abarca el encéfalo y la médula espinal. Este sistema se encarga de procesar la información. El sistema nervioso periférico son estas raíces nerviosas que conectan con las diferentes partes del cuerpo. Estas se encargan de llevar la información hacia el sistema nervioso central, donde salen las órdenes de la respuesta que genera el sistema nervioso central. Este sistema nervioso periférico
se divide en sistema nervioso somático, en el que se emiten respuestas voluntarias, y el sistema nervioso autónomo, donde controla movimientos involuntarios. Y este a su vez se divide en el sistema nervioso simpático, que emite respuestas rápidas en momentos de estrés, y el sistema nervioso parasimpático, el cual nos proporciona un descanso efectivo y facilita la asimilación de nutrientes. También está el sistema nervioso entérico, que controla el aparato digestivo y nos advierte de la sensación de hambre o saciedad. Las neuronas y neuroglias se sitúan tanto en el sistema nervioso central como en el periférico, específicamente en el cerebro, en el cerebelo, encéfalo, médula espinal, nervios espinales y pares craneales que se dirigen hacia la cara, cabeza y cuello. Las neuronas motoras dan el movimiento voluntario e involuntario, por ejemplo, de los brazos cuando queremos alcanzar algo, así como respirar involuntariamente. Se le llaman interneuronas a las que transmiten información que genera pensamiento y recuerdos. Las neuronas sensoriales envían información para que el cerebro la interprete. En resumen, el tejido muscular es el encargado del movimiento. El tejido adiposo es una variedad de tejido conectivo y está especializado en acumular grasas. El tejido sanguíneo es un tejido conectivo que transporta sustancias. El tejido epitelial forma la piel y tiene función protectora. El tejido óseo conectivo forma el esqueleto. Y el tejido nervioso aparece en los nervios y en los centros nerviosos. Como conclusión, puedo decir que esta actividad me permitió conocer los diferentes tejidos que existen en el cuerpo, desde las células que lo integran, es decir, su forma y cómo trabajan en conjunto, hasta los diferentes tipos de fibras. Pude comprender qué función tiene cada tejido en nuestro organismo y conocí su forma microscópica, algo muy interesante, pues cada uno tiene su propia estructura. Entendí que los tejidos se clasifican y conocí cada uno de ellos, así como su funcionalidad.